Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar con la introducción a las normas y los formatos. Antes de esto, les comento que es necesario también la lectura de lo que tiene que ver con la historia de la televisión, sobre todo el recorrido histórico tecnológico, del desarrollo desde la invención de la televisión hasta hoy en día, o al menos hasta los tiempos analógicos. Y de ahí en adelante se engancha con eh, esta clase que vamos a ver hoy. Para eso les vamos a dejar un apunte que tiene un texto muy resumido sobre la historia de la televisión tecnológica y también unos videos que sirven de apoyo para entender la invención de la televisión, desde el disco de Nipkow eh, hasta los híbridos que, digamos, precedieron al tubo de rayos catódicos y, bueno, después ya la televisión del sistema LED o LCD primero LED, con el cual convivimos actualmente. Ahora, voy a compartirles pantalla y vamos a empezar con una keynote. Muy bien. Hoy entonces, como les decía, vamos a ver introducción a los sistemas o normas. Para entender esto de las normas o los sistemas, hay que entender que después de hacer un recorrido sobre la invención de la televisión blanco y negro, desde principios de 1900 hasta la llegada del agregado de color, eh, que mencionan uno de los videos que lo que van a ver, anexo a esta explicación, el mundo empieza a desarrollar, siempre, digamos, son varios países, varios grupos tecnológicos que van a la vanguardia, que van intentando desarrollar ciertas tecnologías. Entonces, entendiendo esto, hay que entender que más o menos al mismo tiempo el mundo empieza a desarrollar distintas maneras de llegar a esta solución de color, digamos, y pasar del absoluto blanco y negro de la televisión de los hogares a una o más alternativas. Entonces lo que vemos es un mapa, simplemente para recorrer rápido, de lo que fue hasta sus momentos, los 90, finales de los 90, lo que fue la distribución de las normas analógicas de color, eh, que serían las primeras del mundo, mediados de los 50 hasta finales de los 90, en todo el mundo. Y esas fueron las, bueno, NTSS, que es la norma que estableció Estados Unidos, la norma americana o norteamericana, si les gusta más, la norma PAL, eh, que es la que viene en amarillo. La norma PAL es la norma europea, se le llamaba también, y es la norma que como ven, asumió Argentina, junto a Brasil y otros países limítrofes, vecinos, y la norma SECAM, que era una norma francesa que, bueno, se estableció en el resto de los países. Eh, ¿Para qué nos sirve entender esto? Bueno, actualmente también tenemos una redistribución de normas y sistemas que tienen que ver ya con la redistribución de las normas y sistemas digitales. Esas normas y sistemas digitales actuales devienen de las normas analógicas, o al menos son herederas de ciertas características de cómo se transmite esa información, o del tamaño de la pantalla, o del recurso que utilizaban tecnológico para llevar el color. Y anteriormente, si vamos un paso más atrás en el devenir de la historia, ya, digamos, está la televisión blanco y negro, es decir, esto es relativamente nuevo y reciente, por más que estemos hablando de varias décadas. Y bueno, y sirve para entender cómo nosotros, a la hora de tratar un material o de tener un material de video
para editar, le hace hoy un archivo de video, tenemos que entender ciertas, digamos, saber leer las características técnicas de la imagen de video, así como la imagen gráfica, quien se dedique a lo gráfico específicamente, o conozca o haya trabajado, es decir, cualquiera de nosotros trabajamos con imágenes gráficas en internet y demás, sabemos que tienen ciertas características como tamaño, cantidad de píxeles, densidad de píxeles, específicamente en el rubro del diseño gráfico, del rubro gráfico de la impresión, o mismo de la gráfica en pantalla. Entonces, hay como ciertas características, ciertas propiedades que tiene la imagen, y en la imagen de video también existen estas características. Y algunas son similares a las de la imagen fija y otras no lo son. Por ejemplo, de hecho, para ya dejar desde un principio claro, por ejemplo, al menos en específicamente la imagen de video para televisión o para, hoy, digamos, para entender esto es que no sean o no necesariamente sean de dispositivos móviles, la imagen televisiva para enviar a un canal de televisión o, digamos, digital y todo de hoy, tiene una densidad de puntos fijas de 72 dpi. Y esto, por ejemplo, en la época anterior a hoy, digamos, de vuelta a finales de los 90, principios del 2000, se hablaba que los dpi de pantalla eran solo dos los posibles, 72 dpi, ¿sí? Haciendo simplemente un comentario, ¿no? Esto no es un dato ultra de rigor. Eran simplemente dos, 72 dpi las posibilidades o 96 dpi. En televisión, 72 dpi únicamente, esto porque después suelen surgir ciertas dudas sobre los dot per inch o la densidad de puntos en la imagen televisiva y en la imagen específicamente televisiva de video, es solo una la regla. Ahora bien, en video existen otras densidades de puntos, sí, por supuesto, con los dispositivos móviles de hoy, el dispositivo marca la densidad de puntos a la hora de grabar un video y demás. Bien, simplemente me fui un pequeño atajo para hacer un comentario, y de hecho tiene que ver por esto de que hay muchas cuestiones que justamente el objetivo de hoy es ver esas características que definen una imagen o definen las características de una imagen. ¿Okay? Una cosa importante que decía la placa anterior, un dato importante que decía la placa anterior, decía que existía la norma NTSC, PAL y PAL-N. Bien, me fui muy para atrás. Entonces, la norma NTSC, PAL-SECAM, y abajo yo puse PAL-N en amarillo. Y esto es porque también sirve comentar que no eran solo 3 normas en el mundo en la era analógica, eran 3 normas, aunque 2 eran las más utilizadas, o al menos finalmente fueron las más utilizadas, o al menos se considera así porque, como ven ahí que dice PAL o PAL-SECAM, la norma francesa era muy parecida, era heredera, digamos, de la norma europea, así que se consideraban como PAL o SECAM, las existentes, pero cada país tenía su subnorma. Entonces, Argentina tenía la norma PAL-N, que tenía ciertas características de configuración en la transmisión analógica de datos y de cómo se escribía y de cómo se transmitía la información de color y de sonido dentro de ese ancho de banda de información que se enviaba, el PAL-B, Brasil y así. Entonces, llegaron a coexistir más de 120 normas y digamos, subnormas en todo el mundo. Así que imagínense el desafío tecnológico que eso plantea, porque, por ejemplo, si en una era analógica predigital o mixta, digamos, o casi digital, pero todavía de emisión analógica, como era esa de los finales de los 90, principios de los 2000, en donde nosotros podíamos alquilar o ver un DVD, por ejemplo, por poner ejemplo, voy a agregarme acá cada tanto para hacer un comentario. Podía llegar a ir a un videoclub a alquilar un DVD o un VHS, ese VHS o ese DVD venía especificado con una cuestión técnica que decía, por ejemplo, que debía ser reproducido en un dispositivo
NTSC o PAL, y en el caso de los VHS, sobre todo, específicamente si debería ser reproducido en un dispositivo PAL-N, y eso hacía que el reproductor de cassette, el televisor o aparato, sí, el aparato televisor, tenía que poder reproducir esta señal, digamos. Entonces la casetera, el televisor, eran muchas cuestiones técnicas a tener en cuenta. Para eso que sucedía, que los equipos tecnológicos venían con lo que se llamaba la trinorma, por ejemplo, entonces podían reproducir más de una norma o más de una subnorma. Bueno, es decir, la tecnología y la economía y la política siempre va muy de la mano. La política porque es quien toma, la cuestión es política, digo, referente a los países toman decisiones, es decir, es una decisión estratégica que Argentina, Brasil y el resto de sus vecinos decidan elegir una norma u otra, y es muy importante que un país no esté aislado alrededor de la norma, es decir, por ejemplo, si yo alquilaba un DVD que venía de Estados Unidos, tenía que tener una casetera y un televisor que pueda reproducir NTSC, y que si eso no pasaba, probablemente yo iba a ver la imagen en, no sé, barrida, rota, con un tipo de glitch analógico en blanco y negro, etc. Y que tal vez necesita algún tipo de aparatito extra, aparte de la casetera, que se llamaba decodificador, como exactamente existen los decodificadores digitales para un montón de cosas, que, digamos, traducían de un formato NTSC a PAL, por ejemplo. Bueno, ese tipo de cuestiones solían pasar. Ahora sí, podemos pasar a esta parte. Voy a achicar acá. Me voy a achicar más. Vamos a hablar de, al menos, digamos, de estas cuestiones técnicas en al menos 3 áreas, o al menos 3 segmentos, lo vamos a dividir en 3. A propósito, elijo estas palabras como si fueran las 3 R's, así nos acordamos después más fácilmente como metodología de estudio. Vamos a hablar, vamos a separar la imagen en lo que tiene que ver con su resolución temporal, con su resolución espacial y con su relación de aspecto. ¿Qué es en definitiva la resolución temporal? Bueno, es la velocidad de cuadro de un video, de un formato, de una norma y otras cosas más. Es decir, todo eso que tiene que ver con las imágenes por segundo y que en definitiva define lo que podemos llamar la resolución en el tiempo. Es decir, a mayor cantidad de cuadros, mejor resolución, más resolución, es decir, ¿no? Como empezar a ver eso. Resolución espacial tiene que ver con todo aquello que tenga que ver con la imagen en el espacio y que no es solamente, por ejemplo, el tamaño. Y la relación de aspecto, que es algo que tiene que ver con la morfología de la imagen, es decir, con la forma del cuadro, pero no solo eso. Es decir, también hay una complejidad ahí, y es que son los píxeles. Los píxeles en video, al menos tuvieron, ahora hay una normalización. No, en digital también existen distintas relaciones de aspecto. Cuestión es que los píxeles tienen variables y entonces por eso lo vemos, digamos, área por área, porque tiene su complejidad cada área. Vamos, a la primera. Entonces, la resolución temporal. Muy bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de resolución temporal? Voy a ver si me puedo ocultar acá un poquito. Ahí está. Bueno, todos sabemos que una imagen de video, lo habrán escuchado muchas veces, y si no lo escucharon, lo vemos acá. Una imagen de video es, en principio, una secuencia de imágenes, una secuencia de cuadros consecutivos. Esto que ya es una verdad para la mayoría. El dato importante que está en pantalla es que yo voy
facilitándole ya la información de que, por ejemplo, este es uno de los datos que cambia la cantidad de cuadros. Todos sabemos que es una secuencia de cuadros. Ahora, la cantidad de cuadros no es la misma en todos los casos de los formatos. Sabemos que, por ejemplo, el cine, históricamente, tiene, digamos, como la norma establecida en 24 cuadros por segundo, es decir, que el cuadro 25 no es 25, sino el 1 del segundo siguiente. Y en el caso del video es 25 cuadros por segundo en la norma PAL argentina, y en el caso de la norma NTSC es 30 y así. En el video de la explicación donde se cuenta la historia del disco de Nipkow y la invención de la televisión, van a ver que Nipkow inventa, yo simplemente hago muy, muy breve acá porque ahí lo ven claramente, la televisión nace como un sistema a partir de una invención que no necesariamente es la televisión, todavía es simplemente una invención, y que más tarde se le, digamos, se le da el formato de esto va a ser la televisión, nace como un sistema de registro a través de líneas. ¿Okay? Un disco que giraba con una serie de puntos a través del cual digamos, atravesaba una luz, se dejaba ver una luz, y eso permitía hacer como un rastreo, dice el video y explica muy bien el material escrito. Cuestión es que el sistema en definitiva lo que hacía era como capturar una imagen o la entrada de luz a través de puntos y líneas, y después de retransmitirlas de la misma manera. Bueno, todo eso tiempo después deviene en la invención del tubo de rayos catódicos, que es ese aparato que habrán visto en la televisión de tubo de vuelta, que habrán visto, digamos, finales de los 90, principios de los 2000, pueden googlear CRT en inglés o tubo de rayos catódicos, que es la famosa televisión de pantalla de vidrio, que lo que hacía era básicamente esto, ¿no? Escribe una imagen, recibe primero una señal y anteriormente a eso se captura una señal de la misma manera, punto por punto, línea por línea. Eso es una cámara de estudio en un lugar, captura una imagen cuadro por cuadro, o sea, la velocidad es súper alta. Un haz recorre y escribe en un sensor, ese sensor envía una señal, esa señal viaja por el aire, digamos, una antena lo recepciona, baja un aparato de televisivo y lo vuelve a escribir. Y acá son unos magnetos, la base, ¿no? Son unos tubos de rayos catódicos, manejados, digamos, por un fuerte magneto. Por eso se sabe y se decía, siempre se aclaraba que es muy peligroso abrir la parte trasera de esos aparatos porque dan peligro de choque eléctrico. Lo que hacen es escriben en pantalla, punto por punto, línea por línea, toda una imagen completa, y ahí tenemos recién un cuadro de video, un frame en inglés, componiendo, bueno, con los colores primarios de la paleta luz, rojo, verde y azul. Y después, ya más en estos tiempos, todo eso deviene en un sistema de el de LCD o LED, que en definitiva son distintos sistemas tecnológicos. Uno es líquido, uno más líquido, el otro es un sensor que se enciende, diferencia más, diferencia menos. Lo que se encienden son estas grillas, estas patrones de rojo, verde y azul de vuelta, que van a ir dándonos la conformación de un color, una imagen, una forma. Entonces, por supuesto, un LED, un patrón de LED maximizado y demás. Esto sería lo que encontraríamos en nuestro celular si miramos con una lupa la pantalla de nuestro dispositivo digital, o del dispositivo CRT, si lo tenemos a mano, también veríamos unas figuras similares. La única diferencia es que en un sistema LCD LED, lo que sucede en la matriz es que se encienden y se apagan estos sensores, estas luces, pero no solo eso, tienen intensidades de 0 a 100, y ahí la complejidad técnica ya puede variar, pero de 0 a 100,
pueden ir, dependiendo de la intensidad, digamos, va a ir formando distintas mezclas de toda la paleta de colores. En general se dice que el tubo de CRT, bueno, reproduce los 16 millones de colores, lo mismo obviamente el LCD, y hoy tenemos matrices que reproducen exponencialmente eso, que sería el famoso 10 bits en color, ¿no? Ya de los televisores, seguramente las matrices 4K que reproducen HDR, se llama High, bueno, se me fue el nombre en inglés, sería el amplio rango dinámico en castellano, un rango dinámico más amplio de colores, pero a nivel exponencialmente hablando. Son mucho más que 16 millones de colores, son ya trillones de colores. Bien, eso es a lo que se llegó hoy con la tecnología, es decir, es lo máximo en matrices de pantallas expresando colores. ¿Okay? Y ahí tenemos en pantalla, como a simple ejemplo de cómo se ve o cómo se vería un televisor CRT, una PC CRT. ¿Por qué pongo la diferencia? Porque nada, para que conozcan que las matrices eran distintas. Si ustedes agarran con una lupa, como decía, un televisor de tubo, la matriz va a ser esa como en guiones. La matriz de una PC, de un CRT de una PC, estamos hablando del año que quieran, digamos, siempre y cuando sea color, de principios de los 90, finales de los 80, o sea, algo que tengan por ahí disponible o en algún museo. La matriz era distinta, era de puntos, una matriz de puntos. Hay un ejemplo ahí abajo de una matriz ya mucho más actual de un celular, el XO1 LCD y un LCD común de la matriz que estábamos viendo recién. Esto es a modo ilustrativo para entender que la imagen en pantalla entonces primero se representa de esa manera. Cuando decimos puntos, o punto por punto, línea por línea, estamos diciendo píxel por píxel, o grupo de píxel por píxel, o grupo de esa matriz, ¿se entiende? No siempre es un punto, es un grupo pero que en definitiva cada grupo representa un punto en la imagen, digamos, visible. Es decir, que eso está muy aumentado, así que... Bien, perfecto. Entonces, tenemos que la imagen se escribe línea por línea, de arriba hacia abajo. Ahora, hay dos maneras para completar una imagen, ¿no? Ahora hay dos maneras de que esto, digamos, de hacerlo o de que esto suceda. Se llaman los tipos de escaneo. O sea, la imagen se escanea, se llama, o se escribe. O se escanea en la entrada y en la captura y se vuelve a escribir en el momento en que la proyectamos en pantalla o se proyecta en pantalla. A eso se le llama barrido también. Entonces hay dos tipos de barrido o escaneo. Ya aprendimos al menos un par de términos, escaneo, barrido. Y estos dos términos que vienen acá, entrelazado y progresivo, son las dos maneras en que una imagen se puede escribir. Y ahí de vuelta hay que ir a las normas analógicas, porque ahí es donde nacen. Pero no nos quedamos en las normas analógicas, ni estamos viendo historia, estamos viendo presente, digital, tecnológico, porque las imágenes digitales actuales, en todos sus formatos y en los distintos dispositivos que graban imagen de video, sobre todo las cámaras de video, tienen estos dos sistemas conviviendo, el entrelazado y el progresivo. Perfecto. ¿De qué se trata cada uno? Entonces vamos a conocer el entrelazado. El entrelazado es un sistema que funciona así. No escribe una imagen completa en pantalla de una sola vez. Escribe media imagen, por ponerlo así, primero, media imagen después. ¿Qué es esto de la media imagen? Media imagen, bueno, está claramente graficado acá, o al menos en la animación eso intenta. Lo que vamos a ver ahora es que cada media imagen de esta que estoy hablando yo, se vuelve un poco complejo explicarlo, pero síganme, le llamamos campo de video. Perfecto. Entonces tenemos, por un lado, en un sistema de escaneo entrelazado, una imagen se escribe, depende la configuración, pero vamos a solo suponer acá, que primero se escribe un campo, que suelen llamarse campo impar o campo par, o simplemente el de arriba y el de abajo,
para referirse a los primeros que se escriben y a los de abajo. ¿Por qué impar? Bueno, 1, 3, etcétera. 0, bueno, no cuenta. 1, 3, los pares, 2, 4, 6, como estaba en el gráfico recién. Ahora, esto es, cuando se escribe una imagen entrelazado, el de la, digamos, a su vez tiene una complejidad, y es que vamos a suponer que tenemos una imagen 1, frame 1 y frame 2. Y que tenemos, en frame 1 tenemos campo A y campo B, y en frame 2 tenemos campo A y campo B. Entonces, ¿cómo se va escribiendo la imagen? El video, en este caso, el escaneo, ¿cómo sucede? Entrelazado, como dice acá. No es que se escribe el campo primero impar y de la imagen 1, o sea, el campo impar A, llamémoslo, de la imagen 1, y después el campo par de la imagen 1, campo par B de la imagen 1, sino que se escribe de la imagen 1 o del frame 1, vamos a suponer, se escribe la A, se escribe la B, en algún momento yo voy a tener que escribir la B se entrelaza o se termina de escribir con la A de la imagen 1. Entonces, es como si en este gráfico tuviéramos la mitad del frame 1 y a la izquierda, y la mitad del frame 2 a la derecha, y así consecutivamente con el frame 3, el 4, el 5. No es que van a estar medias imágenes, sino que se van escribiendo una y otra, una y otra. Y eso lo que hacía era resolvía dos cuestiones. Una, tecnológicamente, una cuestión que tenía que ver con la fluidez de la imagen. Siempre les digo que entonces digamos, las invenciones tecnológicas siempre son carreras, de alguna manera, por inventar lo más nuevo, lo más vendible, y ahí entra la economía, y lo político, decía, tenía que ver con aquello de decidir quién toma y quién, con qué sistema me quedo porque me conviene. Lo comercial es qué tipo de sistema funciona mejor para vender más equipos, y en el medio lo tecnológico se va también, por supuesto, adaptando a esas nuevas invenciones, que algunas son invenciones que quedan y otras son invenciones que son desarrollos que desaparecen al poco tiempo, en años. Eh, Esta es una de las que quedó porque era una necesidad tecnológica, y esa necesidad tecnológica tiene dos explicaciones. Una es, en una especie de lucha, vamos a ponerlo así, o de intención de competir con el cine de 24 cuadros por segundo, que ya para la época en la que la televisión es a color, el cine había logrado, bueno, tener una imagen mucho más panorámica, digamos, había hecho ciertos también eh, intentos de mejorar la tecnología, y entonces cómo podíamos llevar, o cómo pensaban, cómo podíamos llevar la tecnología del cine, o el interés que la gente tiene en el cine, a la casa, si el televisor es blanco y negro y demás. Digo, se agrega el color, y eso fue una gran invención, pero también tenía que competir de alguna manera. Piensen que estamos hablando que la imagen PAL tiene 25 cuadros, digo, en esta norma europea, pero la imagen NTSC en Estados Unidos proponía 30 cuadros por segundo, y entonces un poco el discurso era que la imagen era mucho más fluida, mucho más movida que los 24 cuadros del cine. Por supuesto, ofrecía la comodidad del hogar y ese tipo de cosas. Y la otra razón de la fluidez era esta cuestión de que los campos eran entrelazados. Esa imagen eh, era, digamos, daba una sensación de fluidez mayor, en vez de, al no tener que ver una imagen eh, completa por corte la siguiente, por corte la siguiente, aunque el ojo y la percepción retiniana, digamos, explique que, bueno, que no lo voy a percibir y demás. Lo voy a percibir como un todo y no como imágenes congeladas y una foto tras otra. Y hay una cuestión más, y es que tecnológicamente el ancho de banda para transmitir esa imagen, el ancho de banda es la cantidad de información que viaja a través de un medio. ¿Okay? Entonces, el medio puede ser un cable o una antena, una recepción, digamos, ¿no? Los medios, los sistemas, las antenas transmiten un ancho de frecuencia de señal, y ese ancho de frecuencia de señal no tenía la suficiente espacio, por ponerlo así, para transmitir
una imagen completa, el tamaño, porque el tamaño había crecido, el tamaño que se quería transmitir, a la velocidad de cuadro que se quería transmitir, más la información de lo que se llama la subsecuencia de color. Bueno, cuestiones como muy específicas, técnicas, que simplemente las explico a modo de entender por qué ciertas cuestiones, ciertas invenciones técnicas por ahí nacen y bueno, muchas de ellas quedan. Y entonces una de las razones por las que una de las soluciones tecnológicas que se encontraron era subdividir la señal o, digamos, aumentar la frecuencia del envío de imágenes, haciendo exactamente eso, aumentando la frecuencia de envío de imágenes, pero esas imágenes eran medias imágenes. Entonces el ancho de banda alcanzaba para transmitir 50 campos, en este caso, no cuadros. Recuerden que son 25, vamos con la norma PAL, 25 cuadros por segundo representarían en un tipo de video entrelazado unas 50 medias imágenes, o sea, 50 campos por segundo. 50 campos de imágenes a color y qué sé yo, por segundo. Perfecto. Eso sería la norma PAL. Y por otro lado, tenemos el sistema del escaneo progresivo, que lo que hace efectivamente es escribir una imagen completa en pantalla, de principio a fin. Aquí no existen pares o impares, es una sola vez la imagen escrita, es progresiva, en el sentido de que la que sigue, la imagen siguiente es una imagen totalmente nueva, y listo. Bien, me voy a... Entonces, para entender esto un poco, no hay campos, se habla en este caso de la imagen de video del escaneo progresivo, y en el software de edición de video, lo que nos importa a nosotros a la hora de editar, cuando nos hable el software, cuando vamos a la configuración, de la manera en que se comunica el sistema para configurar una imagen de video es exactamente esto. ¿Qué tamaño va a tener la imagen de video? Si va a ser escaneo progresivo o entrelazado, el proyecto que yo voy a crear para trabajar con imágenes de video. No me va a preguntar específicamente si quiero crear un proyecto entrelazado, me va a preguntar directamente si el orden de los campos, ¿no? Ya sabemos que era un campo, las dos imágenes, el orden de los campos va a ser impar o par, o superior, inferior, primero, inferior, primero, ¿cuál voy a elegir? O la tercera opción me va a decir ningún campo, es decir, se trata de un video progresivo. De hecho, aparece así, suele decir ningún campo, entre paréntesis progresivo, o en inglés none, de ninguno, progressive. La imagen de video progresivo, de hecho, no es una invención tampoco nueva de la televisión en sí, ni es algo que, por ejemplo, yo lo asocio mucho para explicarlo, que para tener una idea, el escaneo progresivo lo encontramos hoy y siempre en la imagen informática. Es decir, en una computadora con un monitor CRT, ahora vemos ejemplo. Yo acá tengo un monitor de CRT, una iMac del año 2000, que tiene un televisor de tubo CRT. Esa iMac tiene un monitor que escribe y escanea la imagen de forma progresiva. ¿Por qué? Simplemente porque es una PC y es un sistema informático. Los sistemas informáticos, es decir, los monitores siempre digitales de PC, escribieron la imagen de manera progresiva. Y no necesitaron hacer la subdivisión de imagen para transmisión porque no es su destino. Esa es la necesidad técnica que tuvo el aparato, digamos, el aparato y el sistema televisión, el sistema televisivo. Más adelante se vuelven a encontrar esas cuestiones en la invención de la hibridación analógico-tecnológica, ahora lo vemos ahí, a eso. Pero bueno, simplemente por poner ejemplo, acá las imágenes que se escriben de forma progresiva, por ejemplo, monitor, bueno, frente a mí tengo un monitor de LCD, de otra Mac, que se escribe con sus LED, micro LED de forma progresiva. Todo sistema informático, el celular,
todo dispositivo digital escribe y captura de forma escaneado progresiva. Entonces, quienes capturan y escriben de forma entrelazada, bueno, las cámaras de video, los televisores, todos, incluso los de ahora, algún adaptador, alguna cosa, tienen porque las señales digitales actuales de la televisión digital siguen siendo entrelazadas. Bien, se recepcionan de forma entrelazada. Entonces, ahí, más allá de que el aparato pueda reproducir de forma progresiva, cosa que los televisores actuales lo hacen, porque puedo reproducir tanto un YouTube, Netflix directamente de una app, como recibir televisión desde un aparato de televisión de cable o de televisión de antena de la TDA y demás. Entonces, todo eso son híbridos los equipos, digamos. Y hay una cosa más, acá hay un documento, hay otro, a ver, si vamos, a ver, voy a compartir, estaba compartiendo pantalla. Ahí está, bien. Ustedes van a tener este documento, no el Keynote, sino el PDF convertido, el Keynote convertido en PDF, y de hecho está extendido, hay más información. Yo les decía que en el sistema analógico, entonces convivían estas normas NTSC, PAL y SECAM. Eso fue en ese momento. Ustedes ya tienen también la actualización ahí de cómo sería hoy en día eso, cómo es hoy en día, no cómo sería, con las normas digitales. Porque posteriormente a la era analógica hubo y estamos todavía, y esto todavía está transcurriendo, lo que se llama una transición. Palabra que van a escuchar que vamos a usar mucho, porque las transiciones tecnológicas, como les decías, a cada invención, digamos, tecnológica, le deviene después toda una transición a eso. La transición a la televisión digital, que está en plena, digamos, funcionamiento, no obstante, todavía no tuvimos lo que se llama en nuestro país el apagón tecnológico, o al menos si lo tuvimos, estamos en ese proceso finalizando aún, que había sido pautado para el 2015, que se replanteó para el 2019. Después Mario, nuestro profe, también nos va seguramente a comentar eso, que sabe bastante más del tema también. Pero bueno, después de las normas digitales, de analógica, entonces vinieron las digitales, y entre esas Argentina elige la norma brasilera, que se llama, que es la ISDBT o ISDBT-B, porque es una norma que, bueno, que Brasil, que Latinoamérica en general, digamos, toma una norma japonesa, la adapta, entonces por eso es la norma que lleva el nombre de su origen, y en la B depende, es a secas ISDBT o ISDBTB, el B de Brasil, pero que en definitiva es la norma de la región actualmente. Estados Unidos, el mapa se reconfigura, como ven, toma la norma ATSC, que es una norma que hereda todas las, digamos, algunas reglas de la NTSC. Y así, el mundo se reconfigura en nuevas cuestiones, sobre todo en cómo, digamos, acá remarco, sobre todo lo nuevo acá, más que la emisión de la señal, entonces la emisión de la señal, en este caso del ancho, digamos, a través de un ancho de banda, ya en este caso digital. Con cómo se comprime esa señal, antes en la señal analógica, la imagen se comprime también, solo que es un sistema de compresión analógico. Hoy con los sistemas digitales se comprimen a través de códecs, y códecs es una escritura, es un lenguaje, es una escritura de algo en bits, así que es un códec, que después vamos a tener una clase de códec. Bueno, a través de qué códec, si el MPEG-2, si el H.264, se define eso, y eso es en definitiva la norma. Bueno, esto simplemente se lo mostraba, es lo que van a tener disponible, con explicaciones y con acotaciones que voy a ir haciendo también ahora. Bien. Perfecto, ¿dónde estábamos? Estábamos aquí. No, ya estábamos aquí. Entonces tenemos, por un lado,
Bueno, avanzo, porque en realidad a mí me gusta armar estas clases con resúmenes y voy a compartir, optimizar la comparación. Ahí está. Acá, por ejemplo. Hay un ejemplo, esto lo habrán visto y si no lo vieron, lo estamos viendo. Esto es una imagen, es como se ve realmente el barrido de una imagen de un tubo de CRT, que digamos, pueden probar con su celular. Es por una diferencia de frecuencia, de refresco de pantalla, que los tubos CRT pueden que la mayoría estén configurados con un barrido a 60 Hz, 75 Hz, eso hay que ir viendo. La cuestión es que grabado en muy baja velocidad, no muy alta velocidad, digo bien, se puede reproducir a baja velocidad y ver cómo es realmente el barrido pasando, construyendo, es decir, imagen línea por línea, y lo que queda como fantasma es simplemente por una cuestión de la velocidad con la que la imagen se toma. Acá vamos a ver otro ejemplo, pero a una velocidad mucho más alta. Esto es a casi 1000 cuadros por segundo. Creo que esto cuando lo bajé estaba en el ejercicio de alguien que había podido capturar a muy alta velocidad. Entonces, una imagen literalmente se puede ver cómo va siendo barrida, escrita, por ponerlo, línea por línea. Y esto es lo que sucede a una muy alta velocidad. O sea, nuestro ojo simplemente ve la imagen completa, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Y de hecho, recién a 25, 24, 20, recién a 24, 25 o más, percibimos esta sensación de una imagen en movimiento, ¿no? Y esto es a 10.000 cuadros por segundo, o al menos es la representación, 10.000 cuadros por segundo. Si filmáramos una pantalla de cómo se escribe de vuelta de tubo, una CRT, veríamos cómo las líneas, vieron que encima son oblicuas, no son rectas, esto no está torcido, la escritura es como inclinada. Perfecto. Bueno, eso es lo que sucede entonces en una pantalla. Muy bien. Y acá hay un ejemplo de una imagen digital grabada con una cámara, una camcorder digital de los años 2000 seguramente. Y la imagen está siendo ralentizada cada vez más y ven como cuadro a cuadro tenemos como, entre cuadro y cuadro tenemos como un barrido. Bien. Como un fantasma, un barrido, que va quedando. Y acá como ejemplo, voy a parar ahí, una imagen en pausa. Cuando una imagen de video entrelazada, nosotros la llevamos al software, o la llevamos al software de video, hoy el software de video hace una conversión automática al sistema progresivo. Pero si estuviéramos trabajando en entrelazado porque lo tenemos que entregar así, o porque efectivamente la imagen vino así, en el sistema entrelazado podríamos ver esto cuando estamos editando en una imagen pausada en un cuadro X, sobre todo en la imagen en movimiento. Es decir, esto sucede todo el tiempo. Lo que pasa es que vamos a ver esta suerte de fantasma o de flecos, vamos a ver más notoriamente cuando el movimiento en la imagen, digamos, es mayor de una imagen A a una imagen B. Porque como decía, las imágenes entrelazadas se escriben de la imagen, voy a poner exactamente los mismos términos que usé al principio, para no usar A y B mal. Imagen, a los cuadros lo vamos a numerar y a los campos con letras. Tengo la imagen 1 y la imagen 2. Acá yo estaría viendo, lo pongo acá, acá yo estaría viendo, tengo la imagen 1 y la imagen 2, pero estoy viendo la imagen, el campo B de la imagen 1 y el campo a continuación de la imagen 2. O sea que de la imagen 2 yo solo veo el campo A. ¿Y cómo hago para verle el B? Bueno, le doy play, seguiría B y así, A, B, pero siempre entrelazado. Yo sé que puede sonar medio raro, pero bueno, un ejemplo gráfico concreto, una imagen pausada que fue grabada. Esto es una imagen digital, por eso las líneas son perfectas. El barrido no se ve como un barrido, sino como este empeine, esta imagen literalmente entrelazada. Eso es lo que nos está mostrando el video ahí. Se vería esto. Y esto no es que esté mal. O sea, a ver, en un sistema progresivo, esto es lo que vemos en un sistema progresivo, digamos, editando desde un sistema progresivo, le hace
computadora. O sea, yo estoy editando desde una computadora un video que fue grabado con un sistema y una escritura de un escaneo de tipo entrelazado. Lo que vería, después le vamos a pasar un software para que puedan verificar esto, lo que vería es entonces, al darle play, sería este serrucho aparentemente, ¿no? ¿Esto está mal? ¿Está bien? Bueno, estaría mal si yo exporto la imagen y la subo a YouTube o a Instagram o a cualquier medio o a la tele digo, terminé y esto efectivamente se ve así. Es decir, en vez de tener una imagen más bien como ahora vamos a ver el ejemplo del barrido progresivo, ¿no? Como en movimiento yo tengo esta imagen como rota en dos campos. Entonces lo que quiero decir es, lo repito porque en realidad es difícil de comprender hasta que lo vemos. Y en definitiva, pues vamos a verlo en el software con un ejemplo concreto y les voy a mostrar cómo el software tiene una opción, botón derecho, voy a las opciones, que me permite eh, transformar, si yo estoy trabajando con una imagen entrelazada, decirle, mira, quiero verla digamos, en progresivo y entonces puedo ver el barrido correctamente. Pero bueno, eso sería si lo viera desde un dispositivo entrelazado y así se vería con este switch que yo les digo cuando estoy trabajando con una imagen entrelazada y le digo, quiero ver el barrido de forma progresiva. Bueno, lo que veo es un barrido literal, lo que llamamos como la imagen movida. ¿Okay? O mismo si la imagen ha sido grabada con un dispositivo progresivo y estoy editando una imagen progresiva, vería ese mismo tipo de barrido. Perfecto, entonces tenemos dos tipos de escaneo. Ahora, o sea, a hoy, lo importante es, todo lo anterior no es como para decir, ok, no entendí, es medio un lío, no importa, hasta acá. En realidad, voy con los ejemplos para que se entienda de lo que estamos hablando. Si no se entiende, no hay problema, porque después va a haber ejemplos de eso en las siguientes clases, y tenemos la cursada para ir viendo esto. ¿Qué era lo importante hasta acá? Entender simplemente que existen dos tipos de escaneo. Es decir, entender que hay normas, que hubieron, digamos, normas analógicas, normas digitales. De las analógicas, lo más importante de la norma es entender que existieron, digamos, que Argentina tuvo su propia norma, que es la norma PAL, y a hoy, incluso hasta hoy, y que la Argentina en la época analógica era la PAL-N y que hoy es simplemente a secas PAL, que el resto de las subnormas, cuando yo agarro un equipo de filmación, cuando yo agarro un celular, cuando compro todos los celulares, graban en NTSC porque vienen diseñados y fabricados desde en general países de norma norteamericana. Entonces, simplemente es ver eso y si me permite configurar el dispositivo, bueno, voy a configurarlo en la norma argentina y entender eso. Si agarro una cámara de video porque tengo una cámara actual, la anterior, ver si puede grabar entrelazado, entender qué es eso y poder manipular más adelante el material. A hoy simplemente entender que son dos tipos de escaneos los que existen, entrelazado y progresivo. Esto sí vamos a preguntar de a poco cuando hagamos testeos de a ver cómo vamos con el contenido. Que el entrelazado, bueno, en inglés interlaced, tiene nomenclaturas, lo mismo la nomenclatura del progresivo. Esto es como en el lenguaje tecnológico audiovisual existen nomenclaturas que hay que tener en cuenta. Como les había dicho, en el caso del entrelazado, un video envía imágenes como a mayor velocidad, pero es menos cantidad de información. Entonces envía 50 campos por segundo en el caso del PAL. Pero en el caso del progresivo, que vendría a ser lo mismo, es decir, lo mismo en velocidad, que envía 25 cuadros completos, 4 imágenes, perdón, 25 imágenes progresivas por segundo, y en un entrelazado esas mismas 25 imágenes se envían divididas por 2, digamos, en 2, entonces son 50 imágenes por segundo. ¿Cómo se nomencla eso? ¿Cómo lo van a encontrar en todos los dispositivos si van en los manuales o en las cajas, los manuales del televisor, del celular, de las grabadoras? Es decir, siempre los dispositivos se comunican de YouTube,
o de los medios digitales. Siempre se comunican con este tipo de nomenclatura. I para entrelazado o interlaced, P para progresivo o progresivo. Entonces, mismo YouTube, que es un medio digital porque es informático, cuando empieza a aceptar la recepción de videos digitales, ¿qué hacía? Al principio eran 240p, digamos. Y lo que dicen es, ellos simplemente te están informando el alto porque se presupone el ancho, ahora lo vemos, en realidad después lo vemos porque ya es mucha información por ahí. Entonces, 240p significa eso, no son 240 frames, no son 240 píxeles, son 240 progresivo, eso significa. Digo, eso es una confusión muy común también, pensar que esa P es de píxeles y no. Más allá de que representa líneas y píxeles. Entonces, a partir de ahí, YouTube acepta los 360, 480, etcétera, 1080, hasta 4K y en algunos casos 8K progresivo. ¿Reproduce y acepta videos entrelazados? No, porque es un medio digital. Entonces, todo lo que yo suba como video entrelazado, y de eso hay un montón de ejemplos, y es el típico ejemplo de ver un video viejo, o de hace apenas algunos años, o de ayer que subió alguien, y está todo con el barrido ese porque el video fue subido directamente entrelazado, y el sistema digital del códec que recibe y que lee desde sistemas como YouTube o Vimeo o cualquier otro que recibe y recepciona videos, no comprende, digamos, solo comprende progresivo, así que asume que esa imagen así como viene es, y empezamos a ver los flecos. Y de esos ejemplos le podemos subir esos ejemplos después para ver. Bueno, les dejo ahí un resumen de texto entrelazado. Un poquito de zoom. Entonces, entrelazado es cuando una imagen es barrida o escaneada en dos campos. Esto es simplemente, yo ya lo dije, va a quedar como resumen ahí para que lo puedan repasar. El primer campo, cuando se escribe de forma escaneada, el primer campo puede ser, bueno, con las líneas impares y el segundo con las líneas pares. Eso lo pongo simplemente a modo de ejemplo porque en algunos casos hay formatos que lo escriben al revés. Es decir, la cuestión es que hay una que va primero. Progresivo, cuando la imagen es barrida o escaneada por completo en cada periodo de refresco de la imagen y está completa por un campo completo. ¿Okay? No hay, es decir, es solo una imagen, no hay campos, se dice ahí. Este es otro ejemplo, simplemente para entender esto de cómo se vería una imagen en el tipo de escaneo entrelazado. En pausa desde un medio digital, desde una computadora, desde un software de edición digital. Cuando yo pongo pausa, este auto claramente está en movimiento a una velocidad más o menos alta, entonces en el primer cuadro la mitad de la imagen estaba en una posición, en el segundo cuadro ya avanzó y está en otra posición. Entonces sería, bueno, una persona remando el pixelado simplemente porque la imagen era muy chica. Y cómo se vería esa misma imagen entrelazada en movimiento, veríamos el barrido en la parte de la derecha del cuadro. Bien, ahora, en esta cuestión de los tipos de escaneo tenemos, y en esto de entender que hay entrelazado y progresivo pareciera no tener tantos problemas en este punto, porque la imagen se escribe de una sola vez y listo, pero en el caso del escaneado entrelazado, que de vuelta, insisto, no es cosa del pasado, porque es una cámara digital de video que compré hoy, excepto que sea de cine digital, una cámara de video, no las de foto, una cámara de video, que no es lo mismo que la cámara de foto, por mejor sensor que tenga, no estoy diciendo que una es buena o malo, digo que las de video se diferencian específicamente porque hacen video. Las cámaras de video hasta hoy, Full HD, 4K, lo que sea, escriben en entrelazado también, y en progresivo también. Entonces, al escribir en entrelazado, lo que sucede es que cuando yo lo edito en un sistema, lo puedo editar en un sistema, en una secuencia entrelazada también, porque va a ser enviado o transmitido. Vamos a suponer que yo trabajo en un canal, que filmo una entrevista, que llevo a mi lugar de trabajo, edito la imagen, lo vuelvo a poner en el servidor que va a transmitir la señal y envía y eso sale al aire. Si ese fuera el uso y el recorrido, esa imagen va a ser siempre tratada como entrelazada y no voy a necesitar hacer mayor cosa. Pero si yo grabo una imagen
o capturo de la televisión con una placa digital una imagen de video, una señal de televisión, lo más probable es que la imagen de esa captura de televisión venga como una captura entrelazada, y yo lo que voy a tener que hacer ahí es desentrelazarla, se llama. O simplemente si yo filmo en una cámara de video con un formato entrelazado, o me lo paso, o ese es el archivo, ojo, eso también. Todos los videos de los DVD, estamos hablando año 2000, o un poco más para acá también, todo lo que a mí me pasen como archivo histórico o que lo descargue de internet y demás, lo más probable es que el DVD es una imagen digital en PES que tiene un archivo digital escrito en entrelazado. Entonces, esa imagen yo necesito editarla en forma progresiva, vamos a suponer, para poder volver a subir mi documental en YouTube en un Full HD hoy. Bueno, para eso necesitamos hacer este paso que agrego acá como contenido, como información, que se llama desentrelazar. Entonces, la imagen está entrelazada, la saco de ese lugar. Y lo que hago es la convierto en progresiva. Entonces, los tipos de desentrelazado que vamos a encontrar en el software que nos van a dar las opciones van a ser, esto es una imagen entrelazada con movimiento, ese es simplemente el ejemplo. Ahora voy a pasar y van a ver que esa imagen mejora levemente. Esto es una imagen desentrelazada por mezcla, en inglés blending, una imagen que se reconstruye o que pasa de entrelazada a progresiva. De esta manera, lo que hace es intentar, digamos, unificar esas dos partes, por más que estén en movimiento, y lo que me queda es los dos campos unificados como una sola imagen. O sea, intenta como volver a lo que ya no fue escrito ni capturado así, intenta volver a unirlo como si fuera una sola imagen. Y bueno, tiene un proceso, por supuesto, digital ahí que excede a una explicación tan coloquial, digamos, pero es un proceso en el cual la imagen unifica los dos campos, básicamente, mezcla los dos campos, hace un blending, que se llama, y generó como una imagen nueva, información nueva, para tener una imagen completa en un solo cuadro, que tiene como defecto este tipo de solución, que si bien funcionan y son buenas, esta imagen igual tiene pocas líneas y está exagerada a propósito, y por hoy, si estuviéramos trabajando con 1080 líneas, o con 720 líneas a un lado y 720 del otro, lo más probable es que la imagen se vea mucho mejor en cuanto a definición. Uno de los problemas, bueno, entonces como en contra, como una contra que tiene este tipo de desenlazado, se dice que es el hecho de que no tenga contornos fijos y una definición, sobre todo, no tan uniforme en las formas de la imagen, ¿se entiende? Y ahí se puede ver, se puede apreciar. Y la otra forma es por interpolación de campos, ¿bien? Que es más o menos un recurso que lo que hace es duplicar la información de uno de los campos para poder tener una especie de información completa y no barrida, no tan movida, pero en detrimento de la cantidad de líneas. Es decir, si yo tengo, voy a poner en términos matemáticos así más concretos para que se entienda, si yo tengo una imagen de 200 píxeles de alto y lo grabé entrelazado, cada campo tiene 100 píxeles, 100 líneas, ¿no? 100 y 100. Si yo uso esta técnica, la imagen lo que va a hacer es duplicar uno de los campos y completar las otras 100 líneas que faltan, y la imagen como que en definitiva va a tener la información de solo 100 líneas, duplicada a las otras 100, algo así. Algo así digo porque es más largo de explicar. Cuestión es que entonces la imagen que yo logro acá es más nítida, pero en cuanto a sus contornos y sus bordes, pero de menor definición en cantidad de líneas, o de menor definición en cantidad de... Tiene como sus problemas. Y por hoy me parece que hasta ahí. Después, a continuación, le vamos a dejar, esto sigue, tiene 3 capítulos, les dije, ¿no? La relación de aspecto es el capítulo que sigue. Y tiene sus complejidades también, no es tan sencillo como simplemente, bueno, a secas, la relación de aspecto refiere a las proporciones del video. ¿Qué son las proporciones? Bueno, la forma, la morfología de algo. Es este disco en estado sólido, este disco SSD, tiene una determinada proporción en su forma, que no es cuadrada, que es rectangular,
pero no es este rectángulo, que es más panorámico, si fuera un video. Es decir, este rectángulo tiene más ancho, mucho más ancho que alto, y en este caso el ancho de este rectángulo es un poco más cercano al alto, en este caso, ¿no? Entonces ahí vamos a empezar a ver lo que se llaman las proporciones de los distintos tipos de pantalla. Existían los 4/3, los 16/9, en el cine distintos tipos de proporciones específicamente de cine, y actualmente en el mundo digital y en los dispositivos digitales como el que tengo ahora frente a mí, que por ejemplo ya empieza a trabajar y grabar pantalla y ya tienen pantallas con tipos de proporciones que tienen más que ver con el cine digital o el cine de antes. Entonces, como todo eso es una cosa que hay que explicar, que son reglas, en definitiva, que son reglas, que simplemente las estudiamos, las conocemos, y a partir de ahí lo que nos da es la posibilidad de entender la imagen, de leerla, de hablar con propiedad, y específicamente lo que nos interesa a nosotros como profesores en este caso es que puedan leer, interpretar, manejar, manipular correctamente una imagen de video. Me dan una imagen de video, me dan un material X, y yo sé qué proporción tiene, qué tamaño tiene, qué velocidad de cuadro. O si me dan este tipo de material, todo 3, 4, 5, 10 materiales de videos para editar, todos de distintos orígenes, de distintas épocas, material de archivo y demás, yo sé cómo pasarlo y cómo editarlo a los tiempos actuales, digamos, a un Full HD digital, por ejemplo. Bueno, yo creo que por hoy es suficiente. Vamos, lo voy a dejar acá y después va a haber un capítulo 2 y va a haber un capítulo 3 porque como verán, esto es bastante material. De todas maneras, el PDF que les decía va a estar ya colgado y a disposición, así que se pueden adelantar en la información lo que quieran. Y tienen pequeños cuestionarios, pequeñas explicaciones, esto se puede, los que estén más en el tema pueden avanzar quizás sin tanta guía, o aprovechar a avanzar y después hacer preguntas sobre algo en particular, y de todas maneras va a estar el video que explica para todos por igual el paso a paso de lo que sigue a continuación en cuanto a las cuestiones técnicas de las, del- de las características del video. Es decir, eso después lo vamos a ver en Premiere específicamente, es decir, vamos a entender por qué creamos un determinado tipo de tamaño de video, de proporción de video. Les voy a pasar esta regla también, que es algo que me fabriqué y que me fue siempre muy útil, que es como tener visible para comprender. Ahora vamos a sacar el trazado. Esto es una grilla que es un enredo. A ver si lo puedo sacar. Bueno, acá por ejemplo, tengo este cuadradito de acá, es una regla de un tamaño de video correspondiente en proporción cuadrada. Este es una proporción cuadrada también, pero con otro tamaño de video. Y después yo puedo ir activando, por ejemplo, en esta regla que me fabriqué. Necesito el negro de fondo, así que se lo voy a dejar ahí. No sé dónde está esto que quiero sacar. Ah, está acá, perfecto. Ahí van a poder ver, por ejemplo, esto es una proporción, no sé, cine 2:44:1, así se aprecia una proporción 2:41, casi no hay diferencia con la 2:44:1, claramente, pues muy cercana, 2:39:1, 2:37:1, ahí para que se pueda apreciar yo tengo que hacer zoom acá cerquita, van a ir viendo que la diferencia es una proporción de video. Estoy haciendo apenas un adelanto, pues esto lo vamos a ver bien en detalle después. Lo que estoy diciendo es que esta regla también le facilito, es un archivo de Illustrator que está disponible, que después la vamos a dejar disponible para tenerlo como regla, lo pueden fabricar el propio, pueden modificar a esto, simplemente para ir entendiendo la diferencia entre las proporciones, que no es lo mismo que el tamaño de video. Una proporción 2:1 se vería así en relación a estas otras proporciones que son mucho más angostas, mucho más panorámicas.
proporción 1,91, 1,85,1, que es el cine por defecto, el cine comercial. Ese es el cine contra 2,1, que es un poco la proporción más de moda hoy, o el cine digital de hoy, que es 2,41. Fíjense que es mucho más angosto, mucho más panorámico, podríamos decir, que el cine tradicional. Y otras, ¿no? La televisión, 16:9, 4 tercios, Instagram, 5 tercios, 1:1, Instagram, Facebook, etcétera, lo pusieron de moda, que es el video cuadrado, 1:1. Bueno, es una regla que sirve para generar contenido gráfico y después a partir de ahí publicarlo en distintos medios. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla y me despido de ustedes. Eso fue hasta por hoy, bastante información. La clase que viene entonces, o más adelante, no sé, le vamos dejando material. Lo importante por ahora es comprender esta parte del material, leer el recorrido histórico de la invención de la televisión, y le vamos a dejar videos anexos que aclaran bastante esta cuestión al menos de lo que vimos hasta ahora, que tiene que ver con digamos, el barrido, ¿no? Esto de la resolución temporal, ¿bien? Así que bueno, me despido, no los despido. Me despido por ahora, los saludos, que sigan bien.